Hola, en esta oportunidad les voy a hablar sobre homeostasis hidroelectrolítica, es decir, del balance entre agua y sales en el organismo. Los temas que voy a desarrollar serán generalidades del equilibrio hidrosalino, cuál es el concepto de osmolaridad y ósmosis, cuál es la estructura de la nefrona y brevemente cómo se forma la orina, ¿cuál es cómo es la regulación del equilibrio hidrosalino? ¿Cuál es el papel de los mecanorreceptores y osmorreceptores y dónde se encuentran? ¿Cómo se concentra la orina? A través de la estimulación de los osmorreceptores, la liberación de la hormona antidiurética y el mecanismo de multiplicación por contracorriente. Y también veremos que ante cambios del volumen del líquido extracelular, se va a ver afectado el volumen circulante efectivo. Vamos a ver la importancia de este concepto y el efecto sobre la presión arterial. Y también veremos que si hay una disminución del volumen del líquido extracelular, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y también veremos la activación del péptido natriurético auricular en respuesta a aumentos del volumen del líquido extracelular. Entonces, para comenzar sobre generalidades, decimos, bueno, el equilibrio hidrosalino se refiere al balance de agua y sales del medio interno. Cuando hay un desbalance justamente en el agua y las sales, lo que va a ocurrir es la activación de mecanismos homeostáticos que van a tratar de compensar y mantener estos 4 parámetros normales, tratar de llevarlos a lo normal. Es decir, lo que va a pasar es que se va a tratar de mantener el volumen de líquido extracelular, se va a tratar de mantener la osmolaridad del líquido extracelular a través del sodio y el agua, y también se va a mantener las concentraciones de iones individuales como el sodio, el potasio, etc. Y también se va a producir o se va a tratar de mantener el equilibrio ácido-base, es decir, a través de la regulación del pH mediante los protones, secreción de protones y reabsorción del bicarbonato. Particularmente en esta clase me voy a enfocar en los puntos 1 y 2, es decir, solo vamos a ver la regulación del volumen del líquido extracelular y la osmolaridad del líquido extracelular relacionadas con el balance de agua y de sales en el organismo a través de la concentración y dilución de la orina. Bueno, ¿cómo se mantiene el equilibrio hidrosalino? El equilibrio hidrosalino se va a mantener a través de diferentes mecanismos de eliminación del agua. En este caso tenemos los riñones, tenemos los pulmones, que a través de la excreción de protones y bicarbonatos con el dióxido de carbono van a regular justamente el pH o el equilibrio ácido-base, que como les dije no va a ser tema de esta clase. Y también se van a eliminar el agua y los iones a través de las heces. En cuanto a los mecanismos conductuales, la sed va a ser fundamental para beber agua y reponer el agua perdida, y el apetito por la sal también puede ser una manera de incorporar el cloruro de sodio perdido. Entonces, ¿cómo se regula este equilibrio hidrosalino? Vamos a ver que a través de sistemas y aparatos, como mencionamos, el sistema respiratorio y el cardiovascular van a tener implicancia en la regulación hidrosalina a través de la regulación máster del sistema nervioso autónomo, particularmente el sistema nervioso simpático, que va a actuar más rápidamente. Sin embargo, el sistema renal va a actuar más lentamente, pero va a ser muy efectivo en la regulación del equilibrio hidrosalino. En cuanto al balance de agua, podemos decir que va a estar determinado por el ingreso de agua y por el egreso de agua. Es decir, tiene que haber un balance entre la ingesta y el consumo o la entrada de agua y la salida de agua. En este caso podemos ver un hombre en el cual si pesa 70 kilos, el 60% va a estar representado por agua, es decir, 42 litros de agua,
que van a ser el resultado del balance entre la ingesta de agua a través de los alimentos, a través del agua bebida y también a través del metabolismo celular, que como ustedes ya saben, la oxidación de la glucosa, por ejemplo, produce agua, dióxido de carbono y ATP. Mientras que este balance va a estar dado por la salida también de agua a través de la sudoración, de la respiración, de la eliminación a través de las heces y de la eliminación a través de la orina. Entonces, ¿por qué es importante mantener la osmolaridad? En este caso, podemos explicar el concepto de ósmosis. La ósmosis se refiere al pasaje de agua a través de la membrana plasmática a fin de diluir la zona más concentrada. Y en este caso podemos definir ahora la osmolaridad. La osmolaridad se refiere al número de partículas osmóticamente activas que se encuentran en los compartimentos. Entonces, ¿a qué nos referimos con partículas osmóticamente activas? Es decir, van a ser aquellas que van a producir el movimiento de agua por ósmosis. Como podemos ver en esta figura, tenemos que la homeostasis, en el caso de la persona del hombre de 70 kilos, el cual tiene un 60% de agua, es decir, un 42 litros de agua, esta persona va a tener distribuidos esos 42 litros tanto en el líquido extracelular como en el líquido intracelular. Es decir, si tenemos el líquido extracelular que baña la célula, vamos a tener que 17 litros, es decir, el 40% de los 42 litros, corresponde con el líquido extracelular. Mientras que el líquido intracelular va a tener un 60% de agua, es decir, 25 litros de agua. Fíjense una cosa que la osmolaridad en ambos casos, tanto en el compartimento intracelular, del líquido intracelular como del líquido extracelular, la osmolaridad es la misma. ¿Qué pasa si hay cambios de la osmolaridad? Es decir, si aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, como pueden ver acá, mayor de 300 miliosmolar, lo que va a ocurrir, como les dije, es que el agua por ósmosis siempre se va a mover para tratar de diluir lo que esté más concentrado. Y en este caso, si tenemos un líquido extracelular de una osmolaridad mayor a 300, el agua va a tender a salir de la célula para tratar de diluirlo. Es decir, en este caso la consecuencia es que la célula se encoja. Mientras que si hay una disminución de la osmolaridad del líquido extracelular, acá corrijan por favor, si hay una disminución de la osmolaridad en el líquido extracelular, lo que va a ocurrir es que el agua siempre se va a mover para tratar de diluir lo que estaba más concentrado. En este caso, el líquido intracelular. Es decir, en este caso el agua va a tratar de entrar a la célula y lo que va a producir es que la célula se hinche. Por lo tanto, es importante mantener, además del volumen del líquido extracelular, mantener la osmolaridad del líquido extracelular, porque eso va a producir cambios en las células que van a poder afectar su función. Bueno, entonces ahora recordemos cómo es la estructura de la nefrona y cómo se forma la orina. Fíjense, en este dibujo simplificado recuerden que la nefrona está formada por una parte tubular, que está pintada en celeste y naranja, y una parte vascular, es decir, pintada en rojo y azul. Entonces, la parte vascular va a estar determinada por la arteriola aferente, que es la que trae la sangre, que va a pasar a través de los capilares glomerulares, y esa sangre fluye por la arteriola eferente, la cual a través de los capilares peritubulares va a acompañar la región o la parte tubular. Entonces, otra cosa que podemos ver aquí en esta figura es que estos capilares peritubulares se denominan vasos rectos en la médula. En la parte tubular vemos que la sangre que pasa por los capilares glomerulares se filtra y pasa hacia la cápsula de Bowman, y de la cápsula de Bowman tenemos que el túbulo renal, que acá está simplificado, ustedes ya lo han visto, corresponde con el túbulo contorneado proximal, luego pasa por el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Y del túbulo renal entonces
va a pasar este filtrado, este líquido tubular, hasta formar la orina que es excretada. Entonces podemos decir que la orina se forma a través de estos 4 mecanismos. La excreción de la orina, es decir, la orina que se forma, es el resultado de la filtración, es decir, cuando la sangre se filtra y pasa hacia la cápsula de Bowman. También es el resultado de la reabsorción, es decir, el líquido tubular puede ser reabsorbido, es decir, pasar hacia la sangre, eso es la reabsorción. Fíjense que está restando porque sale de lo que sería la orina, sale, le resta. Mientras que también tenemos que tener en cuenta el proceso de secreción, es decir, los mecanismos por los cuales pasa líquido o iones desde la sangre hacia el líquido tubular. Bien, dicho esto, pasemos ahora a mencionar un mecanismo importante que cumplen los riñones, es decir, conservan agua, pero fíjense que es muy importante, no pueden restablecer el volumen de agua perdido. En este modelo de jarra se los puse para contarles cómo funciona. Tenemos que la entrada de agua al organismo y tenemos una salida de agua. Estos tienen que estar en equilibrio, pero también tienen que estar en equilibrio con la tasa de filtración glomerular. Como pueden ver acá y como vieron en la diapositiva anterior, la tasa de filtración glomerular va a estar regulada principalmente a través de la vasoconstricción o vasodilatación de quienes, de la arteriola aferente y de la arteriola eferente. Y también tenemos que tener en cuenta que el mecanismo de excreción va a llevar a la pérdida de volumen de agua en la orina. Otro mecanismo que tenemos que tener en cuenta es que los riñones, a través de esta reabsorción de agua, van a poder reciclar el agua, es decir, van a poder conservar el agua. Y fíjense que en esta parte, en el cuerpo de la jarra, vamos a tener que el volumen de líquido corporal, que va a ser el resultado de estos procesos, va a estar regulando de alguna manera la tasa de filtración glomerular. Por ejemplo, vamos a ver que si el volumen de líquido corporal disminuye, por ejemplo por una deshidratación severa, una hemorragia, una quemadura muy grave, lo que va a ocurrir es que el volumen del líquido corporal disminuye y con lo cual va a disminuir la tasa de filtración glomerular. Es decir, se va a perder líquido, pero fíjense que el riñón no la va a poder conservar. Es decir, el riñón no va a poder restablecer lo que se perdió, solamente a través de la ingesta de agua o en el caso de la clínica a través de la infusión de agua o de un líquido similar. Bueno, fíjense entonces, en esta diapositiva vamos a ir simplificando lo que luego vamos a ir complejizando. Entonces, ¿cómo hacen los riñones para conservar el agua? Bueno, lo que va a ocurrir es que la concentración de la orina va a estar determinada principalmente a través del asa de Henle, ¿sí? Como estoy marcando acá, el asa de Henle y el túbulo colector. En el caso de que el cuerpo necesite eliminar un exceso de agua, por ejemplo, si bebí grandes cantidades de agua, lo que van a hacer los riñones va a ser producir una orina diluida, ¿sí? A través de los mecanismos que mencionamos anteriormente de filtración, secreción, reabsorción, se va a excretar una orina diluida, es decir, de una osmolaridad, fíjense, muy baja, mucho menos que la osmolaridad del plasma, que era de 300 milosmolar. Ahora, si el organismo necesita conservar agua, por ejemplo, por una deshidratación o en el caso de comí una comida muy salada, lo que va a ocurrir es que va a cambiar la osmolaridad, como vamos a ver, y eso va a hacer que los riñones finalmente produzcan una orina concentrada. Fíjense que la concentración de esta orina puede alcanzar una osmolaridad hasta 4 veces mayor que la osmolaridad del plasma, es decir, unos 1200 milosmolar. Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo se regula entonces el balance de agua y sales en el medio interno, es decir, del líquido extracelular.
Como les dije anteriormente, la homeostasis se logra en un hombre normal de 70 kilos, teniendo 42 litros, es decir, el 60% de su organismo es agua. Esos 42 litros van a estar distribuidos en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. En el líquido extracelular vamos a tener un 40% del volumen, es decir, 17 litros, mientras que en el líquido intracelular vamos a tener un 60%, es decir, 25 litros. Como dijimos anteriormente, la osmolaridad de ambos compartimentos es la misma. ¿Y qué va a pasar? Si hay un desbalance, es decir, hay un cambio en el volumen del líquido extracelular, esto va a ser detectado por los mecanorreceptores. Estos mecanorreceptores van a activar unas vías neurohumorales que lo que van a hacer es van a modificar la respuesta renal. ¿Para qué? Para ajustar justamente el contenido de sodio de la orina. Es decir, si por ejemplo tuvimos un cambio de volumen del líquido extracelular, va a ser detectado por mecanorreceptores, porque se estiran estos mecanorreceptores, se estiran, y lo que van a producir es la activación de hormonas, que en este caso va a ser el péptido natriurético auricular, y luego van a ajustarse entonces la respuesta renal para que se produzca una orina, en este caso más diluida, es decir, regulando la natriuresis. Y en el caso, por ejemplo, de que haya un cambio en la osmolaridad del líquido extracelular, eso va a ser sensado a través de osmorreceptores, los cuales van a activar una vía neurohumoral que van a hacer que la respuesta del riñón sea ajustar el contenido de agua de la orina. Entonces, en este caso, por ejemplo, si me aumentó la osmolaridad del líquido extracelular, a través de la hormona antidiurética, se va a modificar la respuesta renal para producir una hormona muy concentrada. Es decir, en este caso, quiero conservar agua. Bien, entonces, ¿cómo es la acción de la hormona antidiurética, la ADH, o también llamada vasopresina? Bueno, lo que vamos a ver en este caso es cómo se va a concentrar la orina, dónde están los osmorreceptores, qué hormona participa en la concentración de la orina, que como les dije es la ADH, y vamos a explicar también el mecanismo contracorriente. Entonces, en esta diapositiva les muestro cómo es la estructura del hipotálamo. Fíjense que, por ejemplo, si hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, eso va a ser sensado por osmorreceptores. Estos osmorreceptores, ¿dónde están? Están en el hipotálamo. Fíjense principalmente en el núcleo paraventricular y en el núcleo supraóptico. Estas neuronas lo que hacen es sintetizar la vasopresina o ADH y actúan también como osmorreceptores, es decir, si aumenta la osmolaridad del líquido extracelular, estos osmorreceptores se encogen y al encogerse envían potenciales de acción, es decir, señales eléctricas hacia el axón de estas neuronas que se encuentran inervando a la hipófisis, en este caso a la neurohipófisis. Esas señales van a hacer que esta ADH que está almacenada en esta zona se libere al torrente sanguíneo. Entonces, si hay un aumento de la osmolaridad del líquido extracelular, lo que va a ocurrir es que se activan estos osmorreceptores hipotalámicos, van a producir la liberación de ADH desde la neurohipófisis hacia la sangre y lo que va a activar es, lo que se va a producir es una orina concentrada a través del mecanismo de contracorriente y a través de, como les comentaré, de la inserción de acuaporinas en el túbulo contorneado distal y colector. Entonces, esta diapositiva es para contarles que el mecanismo de contracorriente que veremos posteriormente también ocurre en la naturaleza. Es una adaptación de la circulación y fíjense en este caso tenemos un pingüino que está en contacto con la nieve en una superficie muy fría y como pueden ver acá en este ejemplo tenemos la pata del animal donde vemos que la sangre arterial va por las arterias, cuando llega a la pata se va enfriando cada vez más y miren que cuando va la sangre circulando por la vena, como estuvo en una superficie fría, esa sangre venosa tiende a tener una sangre muy fría que gracias a que llegaría al corazón fría realmente y gracias al
al mecanismo de contracorriente, es decir, fíjense que el sentido de la circulación de la sangre arterial va para abajo y la sangre venosa va hacia arriba, y gracias al mecanismo de contracorriente y que estos vasos están muy pegaditos, muy juntitos, se transfiere el calor por convección desde la sangre caliente hacia la sangre fría. Y de esta manera entonces la sangre va a volver hacia el corazón más caliente. Bueno, entonces ahora en esta diapositiva les voy adelantando cómo ocurre o cómo se produce esta concentración de la orina. Vamos a concentrar la orina, ¿para qué? Para conservar agua. Entonces, para reabsorber el agua, lo que va a pasar es que vamos a dejar soluto en la luz del túbulo. Y para eso tiene que haber un gradiente de concentración. Ese gradiente de concentración va a estar determinado a través de la disposición de los vasos sanguíneos, que en este caso, como les dije, en la médula, los capilares peritubulares se denominan vasos rectos, y a través de la disposición de los túbulos renales. Y también gracias a que la médula renal tiene una alta concentración osmótica, es decir, que tenemos un líquido intersticial o una médula hiperosmótica. Esa alta osmolaridad va a permitir que gracias a la hormona antidiurética el agua pueda moverse por ósmosis, es decir, como atraída por esa médula hiperosmótica, es decir, desde el túbulo, desde la luz del túbulo, en este caso colector y distal, como vamos a ver, hacia la sangre, atraído por justamente la médula hiperosmótica. Y el mecanismo que permite justamente producir una médula hiperosmótica es a través del mecanismo de multiplicación por contracorriente. Entonces, en este mecanismo, fíjense en este dibujo, tenemos que la arteriola aferente se transforma en capilares peritubulares y luego la sangre sale por la arteriola eferente. Gracias a la filtración, este líquido filtrado, este ultrafiltrado, va a llegar al asa de Henle, que es esta estructura, con una osmolaridad similar a la del plasma, de 300 milosmolar. ¿Qué va a pasar? Lo que ocurre es que en la rama descendente del asa de Henle es solamente permeable al agua, de manera de que el agua se va a mover desde el interior del asa hacia afuera. ¿Y qué va a ocurrir? A medida que nos vamos metiendo en el asa de Henle, la osmolaridad va a aumentar. Eso coincide, esta hiperosmolaridad del líquido tubular, coincide con la osmolaridad que tiene la médula. ¿Sí? Que la osmolaridad de la médula va aumentando desde la corteza hacia la médula. ¿Qué va a ocurrir también acompañándonos de este aumento de la osmolaridad en el asa de Henle? Que la rama ascendente del asa de Henle es permeable a los iones a través del transportador sodio-potasio 2-cloro, es decir, va a secretar estos iones sodio y cloro hacia afuera, de manera que el líquido tubular va a ser hiposmótico. Y en condiciones de que el organismo no necesite conservar agua, lo que se va a producir es una orina con una osmolaridad normal. ¿Sí? Normal. Ahora, ¿qué pasa si el organismo necesita conservar agua? Lo que va a ocurrir es que gracias a la ADH, como les voy a contar, a la hormona antidiurética, se van a insertar unas proteínas que se denominan acuaporinas en la membrana del líquido tubular, en la membrana de los túbulos colectores, y estas acuaporinas lo que van a permitir es que el agua pueda ser reabsorbida y pasar del líquido tubular hacia los capilares, hacia los vasos rectos. Fíjense, este mecanismo es muy importante para justamente reabsorber el agua y concentrar la orina, como dijimos. Este mecanismo puede ocurrir gracias a la existencia, como les dije, del mecanismo contracorriente, es decir, tenemos los vasos rectos que están dispuestos en paralelo, muy pegaditos entre sí, y estos movimientos de agua y iones van a ser reabsorbidos por estos vasos que al estar muy pegaditos van a evitar que la osmolaridad de la sangre se vea afectada y que en definitiva se mantenga en una osmolaridad de la sangre normal.
esta disposición de los vasos rectos, también como con un flujo sanguíneo relativamente bajo, van a entonces evitar que se pueda lavar esta médula hiperosmótica. Entonces, en definitiva, el mecanismo de multiplicación por contracorriente, fíjense que es multiplicación porque gracias al bombeo de los iones se va a ir multiplicando la osmolaridad del líquido tubular a medida que se va adentrando en el asa de Henle, y también en la médula, que la médula se va haciendo cada vez más hiperosmótica y es contracorriente no solamente en el sentido del líquido tubular, de la osmolaridad del líquido tubular, ¿sí? Que va siendo aumentando hacia abajo y disminuyendo hacia arriba, y también por justamente el sentido que tiene de circulación en los vasos rectos. Bien, entonces, ahora veamos también que la urea también contribuye a la hiperosmolaridad de la médula. En este caso, fíjense que la ADH en estas porciones del túmulo contorneado distal, lo que va a pasar es que la ADH aumenta la permeabilidad del agua, como les comenté, pero es en estas partes impermeable a la urea. Sin embargo, en esta región, la ADH lo que produce es aumentar, bueno, a medida que se va permeabilizando el agua, es decir, se va reabsorbiendo el agua acá a través de la ADH y las acuaporinas, como dije, la urea se va concentrando. Y esta urea concentrada lo que va a hacer es ser bombeada en realidad a través de un transportador, en este caso, perdón, en el 3, lo que va a ocurrir es que a través de este transportador de urea, esta urea va a poder permear, es decir, va a poder salir hacia la médula, haciéndola más hiperosmótica. Bien, ahora, ¿cómo es el mecanismo por el cual la ADH puede reabsorber el agua? Como les dije, a través de las acuaporinas. Entonces, la ADH venía por la sangre, ¿se acuerdan? Que dijimos que la producía el hipotálamo, se almacenaba en la neurohipófisis y ante un aumento de la osmolaridad, por ejemplo, se liberaba la ADH, viajaba por la sangre y fíjense, cuando llega al túbulo distal y el colector, va a encontrar estos receptores. Estos receptores de ADH van a activar una vía de señalización que va a llevar a que las acuaporinas que están en unas vesículas se expresen en la membrana, es decir, se trasloquen hacia la membrana de la célula, exponiéndose hacia el lumen del líquido, es decir, hacia la luz del túbulo, en este caso del túbulo distal y colector. Y fíjense que la hiperosmolaridad de la médula lo que va a hacer es atraer ese agua y va a ir entonces el agua desde el líquido tubular hacia la sangre va a pasar, ¿sí? Y eso va a permitir que el organismo pueda conservar el agua. Y finalmente el líquido que va a ir por acá, por el túbulo, va a ser parte de la orina, de manera que si perdió agua va a ser más concentrada esa orina. Bien, ahora pasemos a otro importante sistema hormonal, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en este caso vamos a centrarnos de que el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a ser activado a través de mecanorreceptores. Es decir, si hay una variación en el volumen del líquido extracelular, lo que va a ocurrir es que se van a activar los mecanorreceptores. Y en este caso, ¿dónde están esos mecanorreceptores o receptores de volumen? Van a estar en el seno carotidio, en el seno aórtico, en el seno aórtico, en la arteriola aferente renal y en las aurículas. Fíjense y presten atención a esto, arteriola aferente renal, porque es muy importante, que es el que va a iniciar la liberación de renina. ¿Qué es el volumen circulante efectivo? Bueno, esto lo puse porque realmente es muy importante cuando hay una disminución del volumen del líquido extracelular, porque va a determinar el volumen circulante efectivo, es decir, va a ser el determinante del volumen de sangre funcional, que me va a dar una idea de la perfusión tisular en regiones concretas y se va a poner de manifiesto a través de la presión que va a ejercer sobre los vasos sanguíneos. Es decir, que en condiciones normales este
volumen circulante efectivo va a ser igual al volumen del líquido extracelular. Ahora, ¿qué va a pasar? Si hay una disminución del volumen del líquido extracelular, por ejemplo, por una hemorragia grave, lo que va a ocurrir es que va a disminuir el volumen de sangre, va a disminuir la presión que ejerce esa sangre sobre los vasos sanguíneos y finalmente eso va a afectar la presión arterial, es decir, va a bajar la presión arterial. Entonces, de esa manera, podemos decir que el volumen circulante efectivo es muy importante para regular, en este caso, o activar al sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, ¿qué va a pasar? Si, por ejemplo, yo tengo una hemorragia aguda, es decir, una pérdida de sangre importante, lo que, como dijimos, el volumen circulante efectivo va a disminuir y lo que va a ocurrir es que se va a activar a corto plazo el sistema nervioso simpático y a largo plazo, si yo tengo una hemorragia crónica, por ejemplo, se va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y por otro lado vamos a ver que si hay un aumento del volumen del líquido extracelular, lo que se va a poner en manifiesto va a ser la activación del péptido antidiurético auricular que veremos posteriormente. Entonces, veamos en este ejemplo. Si hay una disminución del volumen circulante efectivo, por ejemplo una hemorragia aguda, lo que va a ocurrir es que se va a afectar la presión arterial. Entonces, ¿qué mecanismo a corto plazo va a actuar? Y va a actuar el sistema nervioso simpático, como ustedes ya vieron, regulando el sistema cardiovascular. ¿A través de qué? Si hay una disminución de la presión arterial, porque disminuyó el volumen circulante efectivo, lo que va a tratar de hacer el organismo es aumentar la presión arterial a través del aumento de la frecuencia cardíaca, del aumento del volumen sistólico y del aumento de la resistencia periférica. No entraré en detalles porque les vuelvo a repetir, esto es repaso. Bueno, entonces veremos ahora cómo es la regulación a largo plazo del volumen circulante efectivo y de la presión arterial. Entonces, como dijimos, si hay una disminución del volumen circulante efectivo, va a haber una disminución de la presión arterial. Como consecuencia de ello, lo que va a ocurrir es que le va a llegar menos sangre al riñón. Si le llega menos sangre al riñón, fíjense que va a ser sensado por unas células que se llaman células granulares, que están flanqueando la arteriola aferente, y esas células se van a estirar menos porque les llegó menos sangre y lo que van a hacer es estimular la liberación de renina. Esta enzima, la renina, es una proteasa que va a romper el angiotensinógeno que se produce en el hígado y que viaja por la sangre, y entonces esa renina, al romper el angiotensinógeno, va a producir angiotensina 1, la cual a través de la enzima convertidora, que esta enzima se encuentra en el endotelio de los vasos de los pulmones y también en el endotelio de los vasos sanguíneos de todo el organismo, lo que se va a producir gracias a esta enzima convertidora es que la angiotensina 1 se transforme en angiotensina 2 y esta angiotensina 2 va a tener un efecto vasoconstrictor en los vasos sanguíneos, es decir, va a tratar de aumentar la resistencia periférica, como vieron anteriormente, y de esa manera tratar de aumentar la presión sanguínea. Mientras que si la angiotensina 2 activa o actúa sobre la corteza suprarrenal, va a producir la liberación de aldosterona. La aldosterona va a producir un aumento de la reabsorción de sodio y agua, que va a llevar a un aumento del volumen arterial efectivo, es decir, para tratar de aumentar este volumen circulante efectivo que estaba disminuido. Y también, ¿qué va a ocurrir? La angiotensina 2 va a actuar a nivel del centros hipotalámicos para estimular, como vimos anteriormente, la liberación de ADH, y esta entonces hormona actuando a nivel de los túbulos contorneado distal y colector va a aumentar la reabsorción de agua justamente para restablecer el volumen circulante efectivo, y también a nivel de regiones hipotalámicas específicas va a activar la sed y vamos a tener un aumento de la ingesta de agua.
Todos estos mecanismos, fíjense que son mecanismos homeostáticos, que se dispararon por una disminución del volumen de líquido extracelular, es decir, del volumen circulante efectivo, y que afectaron la presión arterial, lo que van a producir es activar al sistema renina, angiotensina, aldosterona, para tratar de aumentar. Y finalmente nos queda el péptido natriurético auricular. Bueno, y finalmente nos queda terminar de hablar del péptido natriurético auricular. En este caso, fíjense que si hay una expansión del volumen del líquido extracelular, es decir, un aumento del volumen del líquido extracelular, lo que va a ocurrir es que va a ser sensado a través de mecanorreceptores auriculares, en este caso, que van a inducir la liberación del péptido natriurético auricular. Este péptido natriurético auricular va a tener como efecto, va a producir vasodilatación, va a producir una inhibición de la corteza suprarrenal para que se inhiba la liberación de aldosterona, y lo que va a producir a nivel renal va a ser justamente la natriuresis y la diuresis. Es decir, en este caso, si hay un aumento del volumen del líquido extracelular a través del péptido natriurético auricular, lo que se va a producir es un aumento de la natriuresis y de la diuresis. Es decir, vamos a orinar grandes volúmenes de orina. Que este aumento del volumen del líquido extracelular produjo una disminución de la osmolaridad plasmática, y eso en ese caso lo que va a producir es una inhibición de los osmoreceptores hipotalámicos, y como consecuencia de ello se va a inhibir la secreción del ADH, es decir, que tiene el efecto opuesto al péptido natriurético auricular. Por lo tanto, eso va a favorecer que justamente aumente la osmolaridad plasmática y se restablezca el volumen del líquido extracelular. Bueno, y en esta diapositiva solamente se las muestro para que vean que variaciones en el líquido extracelular también pueden ser consecuencia de variaciones en el líquido intracelular y viceversa, que cuando uno habla de un aumento del volumen del líquido extracelular está hablando de expansión, y cuando uno habla de una disminución del líquido extracelular está hablando de una contracción. Mientras que si este líquido extracelular cambia su osmolaridad, es decir, puede estar hiposmótico, hiperosmótico o isosmótico, dependiendo del cambio de la osmolaridad, que eso va a estar afectado por movimientos de agua desde el líquido intracelular. Esta tablita o estos nombres como expansión y contracción, iso, hipo e hiper. Bueno, y como finalmente, para resumir esta clase, les dejo este cuadrito para que ustedes traten de completarlo. Si llegaron hasta aquí y entendieron la clase, acá yo les dejé algunos ejemplos, ustedes pueden buscar otros, en los cuales tienen, por ejemplo, un aumento de la ingesta de comida salada. ¿Cuál sería el estímulo? Es decir, el estímulo en este caso va a ser un aumento de la osmolaridad. ¿Qué tipo de receptor se va a activar? ¿Osmoreceptor o mecanorreceptor? ¿Qué hormona se va a liberar? ¿Cuál es el mecanismo de acción de la hormona? ¿Y qué respuesta voy a tener? Es decir, qué respuesta a nivel de cómo será esa orina y si hay efectos a nivel cardiovascular. Bueno, muchas gracias por su atención.